Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Mateo capítulo 6, sexta parte, el Padre Nuestro. Oremos. Eterno y bondadoso Dios, gracias te damos por tus bendiciones, por tus cuidados, por tu amor. Gracias, Señor, porque podemos acudir a ti con nuestras cargas y tú estás siempre listo a entendernos, comprendernos y responder a nuestras inquietudes. Por eso en este momento solicitamos la presencia de tu Espíritu entre nosotros, que al abrir la Escritura, el Santo Consolador pueda darnos entendimiento, discernimiento y poder aplicar estas lecciones a nuestras necesidades espirituales. Gracias, Señor, por escucharnos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos estudiando la oración modelo del Padre Nuestro y decimos que esta oración se divide en dos secciones, 3 peticiones que tienen que ver con Dios y 3 peticiones personales. Ya hemos estudiado la primera petición personal, que es el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, para indicar nuestra dependencia de Dios en todos los aspectos de nuestra vida. La segunda petición personal es muy profunda y lo encontramos en Mateo capítulo 6, versículo 12. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esta es una declaración interesante a la que debemos analizar y aplicar a nuestra vida. En primer lugar, la solicitud de perdón. Perdónanos. En una sociedad donde hemos aprendido a justificar las conductas y a donde la línea de separación entre el bien y el mal parecen desaparecer y todo lo queremos justificar, pues sentir la necesidad de perdón es únicamente esa necesidad la crea el Espíritu Santo en nuestra vida, porque solo Él puede convencernos de pecado. Y cuando lo vemos en su verdadera perspectiva, el perdón es el más grande regalo que Dios nos da. El resumen de lo que eso significa está en 1 de Juan capítulo 1, versículo 9. Si decimos que tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es nuestra necesidad de salvación lo que nos impulsa a pedir perdón, a confesar nuestro pecado como resultado de un verdadero arrepentimiento. Elena de White lo define: el perdón de Dios no es solamente un acto judicial por el cual nos libra de la condenación, no es solo el perdón por el pecado, es también una redención del pecado, es la efusión del amor redentor que transforma el corazón. Libro La Oración, página 354. Así que el perdón es un regalo divino en el que Él nos cubre con su gracia amorosa. Pero además, tenemos un enemigo que vive acusándonos de nuestras faltas, que nos lleva a considerar el perdón como algo inalcanzable. Así que debemos recordar las palabras de 1 de Juan capítulo 2, versículos 1 y 2, donde el apóstol escribe: Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. A veces nos sentimos indignos del perdón de Dios. A veces las sombras del enemigo están para no dejarnos ver la salvación. Pero la promesa es que Cristo está listo para limpiarnos y salvarnos. Elena de White explica: Satanás obra mediante todo engaño a su alcance para que no discernamos ese amor. Nos inducirá a pensar que nuestras faltas y transgresiones
han sido tan graves que el Señor no oirá nuestras oraciones y que no nos bendecirá ni nos salvará. No podemos ver en nosotros mismos sino flaqueza, ni cosa alguna que nos recomiende a Dios. Satanás nos dice que todo esfuerzo es inútil y que no podemos remediar nuestros defectos de carácter. Cuando tratamos de acercarnos a Dios, sugerirá el enemigo: de nada vale que ores. ¿Acaso no hiciste esa maldad? ¿Acaso no has pecado contra Dios y contra tu propia conciencia? Pero podemos decir al enemigo que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Cuando sentimos que hemos pecado y no podemos orar, ese es el momento de orar. Podemos estar avergonzados y profundamente humillados, pero debemos orar y creer. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. El perdón, la reconciliación con Dios no nos llegan como recompensa de nuestras obras, ni se otorgan por méritos de hombres pecaminosos, sino que son una dádiva que se nos concede a causa de la justicia inmaculada de Cristo. Libro La Oración, página 354-355. Así que lo primero al acercarnos a Dios es reconocer nuestra necesidad de perdón, y el Señor está listo para perdonar nuestros pecados. Esto requiere reconocimiento de nuestra falta y el deseo sincero de arrepentirnos y de dejar el pecado. En segundo lugar, Jesús en la oración dice: Padre, perdónanos nuestras deudas. El término griego que se usa aquí es una palabra empleada comúnmente para referirse a las deudas legales. Un ejemplo, el uso que hace Pablo de esta palabra en Romanos 4:4. Pero al que trabaja no se le cuenta el salario como regalo, sino como deuda. Así que se usa la palabra deuda en el Padre Nuestro en el sentido de deudas morales y espirituales. Así se presenta el pecado como una deuda y el pecador como un deudor. Y no hay mejor manera de entender este concepto que con una parábola. Lucas capítulo 7, versículos 41 al 43. Un acreedor tenía dos deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. No teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos lo amará más? Respondió Simón, dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Él le dijo: rectamente has juzgado. La paga del pecado es la muerte. El pecado es algo grave, porque significa alejarnos de la fuente de la vida. Pero no hemos sido aniquilados porque Cristo recibió el castigo por nosotros. Estamos en deuda con Dios. Pero ¿cómo vamos a pagarle a Dios? Viniendo a Él y experimentando su perdón y reconciliarnos con Dios. El profeta Isaías nos deja ver una transacción que Dios quiere hacer con nosotros. En Isaías capítulo 55, versículos 1 al 3, dice: venid todos los sedientos, venid a las aguas. Aunque no tengáis dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin pagar vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente, comed de lo mejor y se deleitará vuestra alma con manjares. Inclinad vuestro oído y venid a mí, escuchad y vivirá vuestra alma. Haré con vosotros un pacto eterno, las misericordias firmes a David. Dios nos pide que vengamos a Él con nuestras deudas, con nuestras faltas, que Él va a cancelar esa deuda, Él va a pagar esa deuda, Él va a perdonarnos. Elena de White hace la siguiente reflexión: no debemos procurar reducir nuestra culpa hallándole excusas al pecado. Debemos aceptar el concepto que Dios tiene del pecado, algo muy grave en su estimación. Solamente el Calvario puede revelar la terrible enormidad del pecado. Nuestra culpabilidad nos aplastaría si tuviésemos que cargarla, pero el que no cometió pecado tomó nuestro lugar. Aunque no lo merecíamos, llevó nuestras iniquidades. Libro La Oración, página 355.
Y esto nos lleva a recordar a Miqueas 7:18, que dice: ¿qué Dios hay como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en la misericordia. Dios está listo para perdonar, para pagar nuestra deuda, para salvarnos del pecado. En tercer lugar, ese perdón que se nos da con una condición. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. En el griego, unos pocos manuscritos usan el presente, pero la evidencia textual establece el uso del aoristo, es decir, el pretérito indefinido. Esto último insinuaría que no deberíamos atrevernos a pedir perdón si no hemos perdonado ya a nuestro prójimo. No perdonar significa que no apreciamos el don del cielo y perdonamos a otros. El siguiente comentario dice: Jesús enseña que podemos recibir el perdón de Dios solamente en la medida en que nosotros mismos perdonamos a los demás. El amor de Dios es lo que nos atrae a Él. Ese amor no puede afectar nuestros corazones, sino despertar amor hacia nuestros hermanos. Libro La Oración, página 353. El perdón es una experiencia con Dios que debemos aprender a extenderla a los demás. El Señor agrega una sentencia especial en el mismo capítulo 6 de Mateo, en la misma oración Padre Nuestro, pero ahora los versículos 14 y 15. Por tanto, si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis sus ofensas a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Dios está dispuesto a perdonarnos y está dispuesto a salvarnos de nuestros pecados y equivocaciones. Pero el que es perdonado debe mostrar un espíritu perdonador. El que no está dispuesto a perdonar a otros no merece recibir el perdón de Dios. Esperar de otro lo que uno mismo no está dispuesto a hacer es la esencia del egoísmo y del pecado. Si Dios perdonara al que no perdona, Él estaría cubriendo su falta y le estaría dando lo que éste en realidad no quiere. Dios no podría perdonar a tal persona y ser al mismo tiempo leal a su carácter justo. Solo cuando estamos en armonía con nuestros prójimos podemos estar en armonía con Dios. Para entender mejor este punto, debemos acudir a otra parábola. Mateo capítulo 18, versículos 23 al 35. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Cuando comenzó a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderlo junto con su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagara la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, lo soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y agarrándolo lo ahogaba diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Pero él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándolo su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón a cada uno a su hermano sus ofensas. Esta historia nos enseña que Dios perdonó a este hombre una deuda impagable. Por más que se esforzara el resto de su vida, por más que vendiera todo lo que tenía, no podía pagar lo que debía. Pero el Señor en su bondad le perdonó esta deuda. Ya no debemos más
porque el rey asume la deuda. Sale como un hombre libre. Ahora, esa misericordia que recibió debía mostrar misericordia a quien le debía una pequeña cantidad. El no perdonar a esa persona significa que no apreciaba el perdón recibido. Ellen G. White comenta de manera interesante lo siguiente: el que no perdona suprime el único conducto por el cual puede recibir la misericordia de Dios. No debemos pensar que, a menos que confiesen su culpa los que nos han hecho daño, tenemos razón para no perdonarlos. Sin duda, es deber humillar sus corazones por el arrepentimiento y la confesión, pero hemos de tener un espíritu compasivo hacia los que han pecado contra nosotros, confiesen o no sus faltas. Por mucho que nos hayan ofendido, no debemos pensar de continuo que los agravios que hemos sufrido, ni compadecernos de nosotros mismos por los daños. Así como esperamos que Dios nos perdone nuestras ofensas, debemos perdonar a todos los que nos han hecho mal. Libro La Oración, página 354. Esta es una de las verdades más impresionantes del Evangelio. El perdón es una experiencia personal en la que el Señor nos limpia de pecado y nos hace libres en su amor. Pero el que experimenta ese perdón siente compasión con aquel que también ha cometido errores y quizás nos ha ofendido o nos ha herido. Debemos extenderle el mismo perdón que hemos recibido. No hacerlo significa que no hemos entendido lo que es el perdón de Dios. Apreciado amigo y hermano, esta segunda petición del Padre Nuestro nos lleva a reflexionar sobre el perdón que Dios nos da y el perdón que debemos extender a los demás. Si sientes que tu vida has cometido muchos errores, no te preocupes, Dios te puede perdonar. Hay esperanza para ti. Pero si te sientes afligido porque alguien te ha herido, extiende el perdón de Dios a esa persona y tú goza de la paz y de la bendición de perdonar. Apreciado amigo, que el Señor hoy te bendiga, te cuide, te guarde y te conceda paz. Es mi oración por ti. Amén.